En mi cumpleaños número 75, mi hijo me empujó con prisa hacia el coche y pronunció, casi en voz baja, unas palabras que aún resuenan dentro de mí. Llévenla a las montañas, este será su último cumpleaños. Cuando el motor se detuvo y la puerta se abrió, mi cuerpo entero se estremeció al descubrir quién estaba al volante. ¿Saben lo que suelen decir de las víctimas? Que hay nobleza en el sacrificio, que el dolor forja el carácter, que aquellos por quienes te entregas siempre recordarán tu entrega y la valorarán con gratitud. No se engañen, están equivocados, profundamente equivocados. Y aquí estoy, con 75 años, dispuesta a contarles lo mucho que la gente se equivoca al repetir esas frases vacías. No olviden suscribirse y dejar en los comentarios desde dónde me escuchan. Créanme, querrán recordar el lugar exacto en el que estaban cuando oyeron esta historia. Existe una expresión que me acompañó toda la vida. Madre es esa persona que te amará incluso cuando nadie más lo haga. Yo lo creí. Creí que si me sacrificaba por mis hijos, si vivía para ellos, algún día me lo agradecerían. Que en la vejez no estaría sola, que habría ternura, cuidado, un té con limón y esas palabras tan simples: mamá, estamos contigo. Pero llega un día en el que despiertas y comprendes de golpe que todo era ilusión. Yo lo descubrí a mis 75 años. Me desperté en la misma casa donde había transcurrido casi toda mi vida adulta, una casa envejecida, con la pintura descascarada en la cerca, pero mía, nuestra. Allí crié a mis 3 hijos, allí esperaba a mi marido al volver del trabajo. Aquel lugar estaba lleno de aromas, los pasteles recién horneados, la fragancia fuerte del agua de colonia barata que Grisha usaba desde la universidad. Y sin embargo, ahora todo era silencio, solo yo y las huellas invisibles de quienes ya no estaban. Hace 2 años murió Grigori Pavlovich, mi esposo. Su corazón no resistió más. Desde entonces vivo sola. No me quejo, aunque la soledad pesa como un abrigo mojado. A veces me llama Mark, el más joven. Sus llamadas nunca son casuales. Mamá, hola, ¿me prestarías un poco de dinero? Solo hasta el viernes, en cuanto cobre te lo devuelvo. Svetiada, mi hija, llama una vez al mes, como si siguiera un horario impuesto. Mamita, estoy a tope con los niños. Dima con malas notas, Katia con concursos, ya sabes cómo es. Y Denis, el mayor, hace una década que dejó de formar parte de la familia. Es abogado, lleva trajes que cuestan lo mismo que un coche usado y una esposa adecuada a su estatus. Intentamos en algún momento acercarnos, pero ya no había manera. Y así llegó la mañana de mis 75 cumpleaños, una fecha en la que al menos esperaba escuchar un sencillo «Aún te tenemos, mamá». Puse el hervidor, preparé café y me senté a mirar el jardín. Ese jardín que plantamos con Grisha ahora estaba mustio, la escarcha había matado los últimos crisantemos. Afuera el día era gris, plomizo, y yo presentía que algo distinto iba a ocurrir. De pronto sonó el timbre. Sobresaltada, abrí la puerta. Era Mark, encogido en su abrigo, con la nieve cayendo de sus hombros. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo sonriendo como un niño. Mi corazón se agitó, ingenuo, a pesar de los años de dolor y decepciones, porque por mucho que duela, sigue siendo mi hijo. «Llegas temprano», le dije, «aún no son las 9. Quería verte antes de ir a mis cosas». Pero su voz estaba tensa, sus manos escondidas en los bolsillos, sus ojos esquivos. Yo ya lo conocía demasiado, no venía solo a felicitarme. «Mamá, estuvimos hablando con Sveta y Denis y pensamos que deberías distraerte un poco, descansar, hacer algo especial en tu cumpleaños. Hay un lugar en las montañas, cerca de Sosnovka, una casa de campo, naturaleza, silencio. Te vendría bien respirar otro aire». Yo lo escuchaba en silencio, con la taza en la mano, sin temblar. A los 70, aprendes a oír lo que se oculta detrás de las palabras. «¿Y cómo imaginan ustedes eso?», pregunté. «Ya lo organizamos. El coche viene en camino. El conductor es de confianza, te llevará, te mostrará todo. Si quieres, puedes quedarte un par de noches. Todo corre por nuestra cuenta». «¿Y alguno de ustedes irá conmigo?». «Ya lo sabes, mamá, ya sabes, todos tenemos compromisos, trabajo, familia. Pero no te preocupes, el chofer se encargará. Todo será por tu bien, queremos que no pases el día sola».
Sonreía, pero sin la mirada, y entonces, casi como en una señal ensayada, se oyó el claxon afuera. Me acerqué al espejo del pasillo. Vi a una mujer de 75 años. Llevaba el abrigo que Grisha me había regalado en mi 40 cumpleaños, el cabello recogido en un moño sencillo. Una mujer común, bondadosa, de esas que los vecinos describen como una buena abuela, siempre atenta. Y sin embargo, en mi reflejo había algo más, la certeza de que aquel viaje no era un regalo, sino una despedida. «Mamá, ¿no estás enojada?», me preguntó Mark. Lo miré largo rato. Frente a mí estaba un hombre adulto, pero yo seguía viendo al niño que había llevado en mi vientre, por el que había sufrido horas de parto interminables, por el que pasaba noches en vela cuando tenía fiebre a los 6 años, el mismo por el que trabajé en 3 empleos distintos para pagarle la universidad, el mismo al que le entregué mi pensión entera cuando cayó en deudas, el mismo al que le entregué mi pensión entera. «No, hijo», respondí en voz baja. «No estoy enojada. Lo que estoy es despierta». Finalmente, una mujer que abrió los ojos y entendió. Cerré la puerta detrás de mí. Afuera esperaba un coche negro impecable, una Toyota con los faros limpios y una alfombra bajo las ruedas como si no hubiera rodado por nieve y barro, sino salido de un salón de exhibición. A su lado, de pie con porte sereno, un hombre de unos 60 años, sienes plateados y el cuello del abrigo bien ajustado. Tenía las manos detrás de la espalda, postura firme, tranquila. De Mark me dijo: «Buenos días, Lyudmila Alexeyevna», me saludó el desconocido con una inclinación respetuosa. «Felicidades por su cumpleaños. Seré yo quien la lleve a la casa de descanso cerca de Sosnovka». Me abrió la puerta con la cortesía de un caballero. Mark colocó mi pequeña maleta del maletero, por si decides quedarte a pasar la noche. «Qué detalle», pensé, una ternura que olía a cálculo. Me senté en el asiento trasero, y entonces, en el murmullo del viento, escuché la frase que no debía oír. «Llévenla, es su último cumpleaños, y ya será problema de ellos». Lo dijo bajo, como un secreto, pero yo siempre tuve oído para lo que mis hijos no querían que supiera. Y lo entendí todo. Aquel viaje no era un regalo, era una despedida. Ellos habían decidido que ya era un estorbo, que mi vejez necesitaba descanso. Habían firmado papeles. Me enviarían a un asilo. Mis propios hijos, los mismos por quienes había vivido. Miré por la ventanilla cómo mi casa desaparecía tras la curva. Esa casa donde había planchado camisas, adornado árboles de Navidad, partido tortas de cumpleaños. Mi vida entera quedaba atrás, reducida a paredes que pronto venderían. Mark seguramente ya llamaba a sus hermanos para informarles de que todo había salido según lo planeado. El conductor permanecía en silencio, firme al volante. El coche se deslizaba como si no hubiera nieve ni baches. Yo, en cambio, me desmoronaba por dentro. «¿Ryan Morozov?», pregunté con cautela, mirándolo a través del espejo retrovisor. Él asintió, y entonces lo reconocí. Sus ojos, su voz contenida, aquella serenidad. Un recuerdo se encendió. Frankfurt, Alemania, 1994. Yo trabajaba entonces con la Cruz Roja, atendiendo a soldados heridos. Un muchacho, herido de gravedad en el abdomen, estaba solo. Los médicos no le daban esperanza. Me quedé a su lado 4 días, hablándole, sosteniendo su mano, calmando sus delirios. Llamaba a su madre, tenía miedo de morir sin nadie cerca. Y sobrevivió. Después yo partí, y nunca más lo vi. «¿Es usted?», susurré. Él me miró desde el espejo y asintió. «Lyudmila Alexeyevna, usted me salvó la vida, nunca la olvidé». El timbre de su voz seguía siendo el mismo, firme y a la vez tembloroso. «Mi hijo, él no sabía quién era usted, ¿verdad?», pregunté. «No, solo contrató a un chofer. El destino quiso que yo estuviera disponible». Guardó silencio unos segundos, luego añadió: «La verdad es que he seguido su vida de lejos todos estos años, no en un mal sentido, solo porque siempre supe que algún día querría devolverle lo que hizo por mí». Yo no sabía qué responder. Sentía el pecho apretado, pero no de miedo, sino de algo muy distinto. «¿Sabe de mi esposo?», pregunté al fin.
Sí, sé que Grigorio murió hace 2 años. Sé lo que han hecho sus hijos desde entonces. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sabe usted?, dije con voz apenas audible. Sus ojos, reflejados en el espejo, eran duros, inflexibles. Mark debe 30.000 a un corredor de apuestas y otros 20.000 a un traficante. Svetlana desvía dinero de cuentas benéficas, organiza colectas falsas y se queda con lo recaudado. Denis creó empresas fantasma, evade impuestos, engaña a su esposa y paga hoteles de lujo con fondos de clientes. Guardé silencio mucho rato. Eran mis hijos, los que había llevado en mi vientre, los que había criado, y sin embargo, en el fondo yo siempre lo supe. No quería verlo. ¿Y sobre hoy?, logré preguntar. Hoy me pagaron 5.000 por llevarla al asilo Sosnoskaya Opeka. Firmaron papeles que hablan de sospecha de demencia, pérdida de autonomía. Mientras usted esté allí, ellos venderán su casa, vaciarán sus cuentas y hasta su anillo de bodas figura en el inventario. El café que había tomado aquella mañana se volvió ceniza en mi boca. Cerré los puños. Pero, usted no me lleva allí, ¿verdad? Ryan negó despacio. No. La llevo a mi casa de campo, junto al lago. Allí estará a salvo, nadie la encontrará, y tendrá tiempo para decidir qué hacer después. Lo miré. ¿Después? ¿Qué quiere decir? Él fijó la vista en la carretera. Después puede ser lo que usted quiera, incluso venganza. Seguimos hacia el norte, atravesando aldeas vacías, abedules desnudos y señales oxidadas por la lluvia. La carretera se extendía como una línea infinita en el horizonte. Ya no había regreso, solo silencio. Y él, aquel hombre que una vez salvé. «Ryan, ¿por qué hace todo esto?», pregunté al cabo. Guardó silencio unos segundos, luego respondió. «Porque usted fue la primera persona que se quedó conmigo cuando yo moría, no porque estuviera obligada, sino porque no podía hacer otra cosa. No era médico ni pariente, solo era humana». Giró la cabeza un instante. En 30 años he visto demasiadas cosas, cómo se quiebra la gente, cómo las familias abandonan a los viejos, cómo los venden cuando el precio es conveniente. Usted no fue así, y yo sobreviví pensando cada año, ¿dónde estará esa mujer? ¿Cómo vivirá? La conciencia no pide permiso, señora, no se elige. El coche se desvió de la autopista. Un cartel anunciaba, borde del lago, 4 kilómetros. Sus hijos creen que es una carga, creen que encerrarla en un asilo resolverá sus problemas, pero se equivocan. Usted no está sola. No contesté. A lo lejos el agua brillaba como una plancha de plomo. El bosque de pinos oscuros rodeaba la orilla, y en lo alto de una colina se alzaba una pequeña casa gris con una chimenea encendida. Ryan abrió el portón de madera y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Ryan abrió la verja con un gesto tranquilo y el coche avanzó por el camino de grava hasta detenerse frente a una casa modesta de madera. «Bienvenida, Lyudmila Alexeyevna», dijo con solemnidad. «Considere este lugar su cuartel temporal, si me permite». El interior era sencillo, pero acogedor. Una mesa de madera maciza, un sillón cubierto con una manta de lana, un hogar donde crepitaban los troncos y estanterías repletas de libros de historia, psicología y memorias militares. Sobre la mesa, abierto y encendido, un ordenador portátil mostraba una hoja de cálculo interminable, columnas de nombres, cifras, fechas, transferencias. Me acerqué despacio, con cierta incredulidad. «¿Qué es todo esto?», pregunté en voz baja. «Las huellas financieras de sus hijos», respondió él saliendo de la cocina con 2 tazas de café humeante. No me limité a observar, me preparé, porque sabía que tarde o temprano usted comprendería que no podía seguir soportándolo. Colocó una de las tazas frente a mí y tomó asiento. En la pantalla aparecían pruebas devastadoras, las deudas de Mark, sus préstamos imposibles, sus apuestas y pagarés, pequeñas transferencias sospechosas a cuentas opacas. Luego las cuentas de Sveta, donaciones desviadas, informes falsificados, dinero robado de asociaciones benéficas. Y finalmente Denis, con operaciones más sofisticadas, empresas ficticias, cuentas en Chipre, evasión de impuestos, facturas inventadas.
¿Todo esto lo recopiló usted?, pregunté casi sin aliento. Sí. 20 años en los servicios de inteligencia me dejaron algunos reflejos útiles, contestó con calma. Lo miré y una certeza helada me atravesó. Aquello no eran simples errores o malos pasos, era traición. Calculada, consciente, fría. Ryan continuó. Ellos firmaron los documentos. Mañana mismo la habrían trasladado a ese lugar y en cuestión de días su casa estaría tasada y en venta. Tomé un sorbo de café. Tenía el sabor amargo de la ceniza. Dígame, Ryan, ¿se puede detener todo esto? Asintió. Sí. La pregunta es, ¿qué quiere usted? No contesté de inmediato. Por primera vez en décadas, no tenía prisa en justificarme, en disculparme, ni en correr detrás de nadie. Me permití pensar. El calor del fuego llenaba la sala, el viento del norte golpeaba las ventanas, y en mi interior surgió una claridad nueva. Quiero que entiendan, dije finalmente, que comprendan que no soy un juguete, ni una tarjeta bancaria, ni un mueble viejo. Soy su madre, y han cruzado una línea. Él inclinó la cabeza en señal de aprobación. Entonces mañana empezaremos. La mañana siguiente me desperté sola, y por primera vez en muchos años, sin miedo. No hubo llamadas, ni súplicas, ni excusas de mis hijos. No hubo ansiedad por sus deudas, ni preocupación por sus escándalos. Solo el ritmo tranquilo de mi respiración. En la cocina ya olía a café. Ryan escribía con rapidez en el portátil, como un cirujano que opera sin margen de error. Cuando levantó la vista, sus ojos no mostraban compasión, sino respeto. «Buenos días, Lyudmila Alexeyevna», dijo. «¿Está lista para lo esencial?» Me senté a su lado. Él deslizó hacia mí 3 sobres cerrados, cada uno con un nombre escrito a máquina. «¿Qué es esto?» «Cartas oficiales, para cada uno de ellos. La última oportunidad». Abrí el sobre marcado con el nombre de Mark. Dentro, una carta con mi firma decía: «Mark, cuando leas estas palabras, ya sabrás que no estoy en el lugar donde intentaron enviarme. Lo sé todo. Tus deudas, tu relación con las drogas y vuestra decisión de deshaceros de mí. Tienes 48 horas para transferir 60.000 rublos a la cuenta indicada. De lo contrario, copias de los documentos que prueban tu relación con el crimen llegarán a la policía, a la fiscalía y a tus acreedores. La elección es tuya. Mamá». Cada palabra era como un clavo hundiéndose en la tapa de ese ataúd donde yacía su certeza de que yo siempre lo soportaría todo. La carta para Svetlana no era más suave que la de Mark. «Svetlana, sé a dónde fue el dinero que recolectabas para el parque infantil. Sé de las colectas falsas en la iglesia, de los informes adulterados. Tienes 48 horas para transferir 25.000. Si no, todo irá a la fiscalía, a Hacienda y al chat de los padres de la escuela número 19. Decide tú. Mamá». La carta para Denis, en cambio, era más extensa. Él no era cualquiera. Socio, abogado, hombre de reputación. Denis, las cuentas en paraísos fiscales, los clientes fantasmas, los movimientos en efectivo a tus cartas personales. Todo está en mis manos. Si lo deseo, estos documentos irán a Hacienda, al Colegio de Abogados, a tu propia firma. O transfieres 100.000 en 48 horas y aprendes a respetar a quien te dio la vida, tu madre. Levanté la vista. Esto no es chantaje, es una elección, respondió Ryan con calma. Ellos intentaron destruirte, arrancarte la voluntad, la libertad, la propiedad. Tú les das una salida, silenciosa, sin juicios, sin escándalos. Pero si no aceptan, no callarás, y tienes derecho. Asentí. ¿Y cómo las enviaremos? Correo certificado, con acuse de recibo. Para mañana al mediodía cada uno tendrá la carta en sus manos. ¿Y mientras esperamos? Él sonrió con cierta ironía. No esperamos, preparamos la segunda oleada. Sacó carpetas con inscripciones claras. Fiscalía, Hacienda, Colegio de Abogados, Comité de Padres de la Escuela número 19.
Periodistas. ¿Qué es esto? Pregunté. Si no aceptan el acuerdo, esto se envía a todos esos canales al mismo tiempo, sin escapatoria, sin excusas, sin posibilidad de ocultarse. ¿Y los periodistas? Ryan pulsó una tecla. En la pantalla apareció un titular demoledor. 3 hijos intentaron declarar a su madre incapaz para quedarse con su patrimonio, pero ella fue más inteligente. Me quedé observando las letras brillantes en la pantalla, y entonces comprendí. Ya no tengo miedo. No soy una anciana de la que se deshicieron. Soy una mujer que ha regresado. A la mañana siguiente desperté temprano. El clima había cambiado. El lago brillaba bajo el sol, el cielo era puro y claro y el aire olía a pino fresco. Me senté en la terraza con una taza de café, consciente de una verdad que me atravesaba entera. Hoy no desperté como víctima. Hoy desperté como amenaza. Ryan apareció con su portátil y una carpeta voluminosa. «Ya está hecho», dijo. «Los mensajeros entregarán las cartas hoy. Para esta noche, tus hijos lo sabrán todo y comenzarán a perder el control». Sonreí, de verdad, por primera vez en años. Él me tendió un viejo teléfono móvil. «Es la línea exclusiva, solo para ellos. El número está en las cartas. Todas las llamadas quedarán grabadas. Tú decides si contestas y cómo. Pero recuerda, ahora las reglas son tuyas». Esperamos en silencio hasta que a las 14:20 sonó el primer timbre. Mark. Contesté. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no en el sanatorio? ¿Qué significan esas cartas? Debe de ser un error». «No es un error», respondí serena. «Pero, ¿qué dices? ¿Qué deudas? No entiendes nada». «¿Recuerdas, Mark, cuando tenías 7 años y rompiste la ventana de la vecina y dijiste que había sido el gato? Yo ya sabía entonces que mentías. Siempre subes un poco el tono de voz cuando mientes, y ahora hablas exactamente igual». Se hizo un silencio roto por su respiración agitada. «Mamá, por favor, tú nos amas. Todo se puede arreglar». 48 horas, dije y colgué. Ryan me observaba en silencio. Yo no temblaba. Estaba firme, simplemente ya no creía. A las 15:02 sonó Svetlana. Su voz era un filo de histeria. «Mamá, ¿estás loca? ¿Sabes que eso que has escrito es un delito?» «Sí, se llama reacción a la traición». «Por favor, los niños están aquí. Ellos no saben nada. Vas a destruirlo todo». «No, Svetlana. Ustedes ya destruyeron. Yo solo pongo el punto final». Y colgué. Mis manos permanecieron tranquilas, como si hubiesen esperado décadas este gesto. Esa tarde, Ryan me mostró la pantalla del portátil. Denise había intentado anular la autorización para vender la casa. Demasiado tarde. Llamó a la agencia 3 veces, furioso. El pánico lo consumía. «¿Y si no pagan?», me preguntó Ryan, sirviendo té. Miré la ventana, la oscuridad extendiéndose. Entonces, que aprendan lo que es el miedo, porque ahora ellos tiemblan, y yo no. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, como si la naturaleza entera guardara. Mientras cocinaba avena, Ryan entró con el teléfono en la mano. «Ya empezó», dijo. Mark había retirado 900,000 de su tarjeta de crédito. Svetlana vació las cuentas de ahorro de sus hijos. Denise transfirió fondos de un cliente a su cuenta personal, directo a Chipre. «¿Están oyendo?», comenté. «Sí», asintió él. «Pero lo hacen tan torpemente que solo empeoran la situación. Ahora cada movimiento suyo es un delito abierto, documentado». Me senté en la terraza. El viento traía olor a bosque otoñal. Dentro de mí, calma, no miedo, solo certeza. Sonó el teléfono. Otra vez Mark. Contesté. «Mamá, lo entendí. Déjame ir. Hablemos. Lo devolveré todo. Solo dime qué quieres». «Ya lo sabes. Solo no quieres pagar las consecuencias». «Mamá, te lo ruego. Mi exmujer amenaza con demandar. La escuela lo sabe. El director ya me llamó. Estoy acabado». «No, Mark. Elegiste tu camino el día que decidiste que yo sobraba». Colgué, serenamente.
Minutos después fue Svetlana, llorando. Mamá, perdóname. La escuela me escribió, mi esposo se enteró, piensan que soy una ladrona. Por favor, di que es mentira, di que no enviarás nada más. Guardé silencio. La escuché. Luego respondí suavemente. ¿Y tú sabes cómo me sentí yo cuando descubrí que mis propios hijos habían firmado para deshacerse de mí? ¿Escuchaste el sonido de las llaves cuando me mandaban al encierro? ¿Viste mis ojos cuando dejé tras la casa donde crecieron? Ella lloraba. Lloras, Svetlana. Yo ya no puedo. El plazo ha terminado. Tú decidiste. Y colgué. Una paz extraña me invadió. Ya no había nada que temer. Ryan entró con el portátil. Solo falta Denise. No ha dicho nada en toda la mañana. Es orgulloso, respondí. Resistirá hasta el final. A las 14:01 sonó Denise. Mamá, cometes el error del siglo. Todo puede arreglarse. No sabes en qué juego te metes. Puse al altavoz. Ryan se sentó frente a mí. Lo entiendo, Denise. Tú piensas que soy una vieja inútil, fácil de manipular. Pero escucha, no soy débil y ya no hablas con una madre sumisa, sino con una mujer que por fin sabe quién eres. Si publicas esto, destruirás todo. Serás el hazmerreír, nos aniquilarás. No, Denise, ustedes ya se destruyeron solos. Yo solo voy a pulsar enviar. Y corté. Ryan me miró fijamente. Está hecho. Leí en voz alta, despacio, con claridad, saboreando cada sílaba. Asentí despacio. Sí. Ha llegado el momento. Dije. Él presionó la primera tecla, luego la segunda, la tercera. En cuestión de minutos, los archivos volaron en todas direcciones. A la policía local fueron las pruebas de las deudas de Mark, a la oficina de impuestos los documentos que revelaban el lavado de dinero de Svetlana, a la Cámara de Abogados el informe sobre los fraudes de Denis, la escuela, la iglesia, la firma de abogados, todos recibieron sus copias. Y al periodista más influyente de Minsk se envió el paquete completo. Fotografías, escaneos, grabaciones, todo. En la pantalla apareció el primer titular. 3 hijos adultos intentaron deshacerse de su madre para vender su casa, pero ella no cayó. Debajo, mi rostro, no el de una anciana vencida, sino el de una mujer firme, clara, presente. No había pasado 1 hora desde la publicación y el efecto fue como una detonación. El primero en caer fue Mark. Ryan me mostró un video. Frente a un cajero automático, intentaba retirar dinero cuando 2 hombres se le acercaron. No eran policías, eran otros, los que siempre habían esperado cobrar. Esos no saben de paciencia, comentó Ryan con voz neutra. Creo que ya lo aprendió. 1 hora y media después, la noticia llegó de Svetlana. La habían detenido en el aeropuerto, justo antes de abordar un vuelo a Georgia. Llevaba en la maleta documentos comprometedores sobre donaciones falsas y fondos desviados. Su nombre ya estaba marcado. Fraude, evasión, abuso de confianza. Y Denise, a él lo atraparon en su oficina, con el traje impecable y la máscara de abogado respetable. Las cámaras lo mostraban gritando, rasgando papeles, intentando convencer a un colega incrédulo. Pero era tarde. El colegio de abogados ya había anulado su licencia. Su jefe declaró frente a los periodistas: «Estamos conmocionados. No sabíamos. Ahora lo sabemos». Yo observaba el bosque desde la ventana, la taza de té caliente en mis manos. El sol descendía lentamente tras los árboles, y por primera vez en muchos años no sentí ni rencor, ni miedo, ni tristeza. Solo claridad. Ryan salió a la terraza. «Se acabó», dijo con calma. «Los 3 están bajo investigación. Todo ya es oficial. Quizá intenten escribir, rogar, amenazar, pero nada de lo que digan importa ahora». Asentí. Ellos habían creído que podían borrarme, como se quita el polvo de un estante.
pero yo simplemente había esperado el instante. El teléfono sonó. Número oculto. Respondí. Era Svetlana. Su voz se quebraba en sollozos. Mamá, por favor, perdóname. No entiendes lo que pasa. Nos bloquearon las cuentas, los niños están con la abuela. Mi marido quiere el divorcio. ¿No era esto lo que querías? La escuché con la misma atención con que ella nunca me escuchó a mí. ¿Recuerdas cuando dijiste que los viejos ya no entienden nada, que poco a poco pierden el sentido de la realidad? Guardé silencio un instante. ¿Ahora sí entiendes lo que significa ser desechada? Colgué. 15 minutos más tarde sonó la línea fija. Denise, su tono seco, casi resignado. Ganaste. Nos destruiste. Nunca podrás dar marcha atrás. Yo siempre pensé que eras débil, que nunca discutirías, pero resultó que me equivoqué. Se detuvo. Has arruinado nuestras vidas. No, Denise, respondí con calma. Ustedes mismos las arruinaron. Yo solo dejé que las consecuencias los alcanzaran. Apagué el auricular.